historia. Mira, la célula tiene historia y tú con él y ella no tienen nada. Algo muy interesante. Señoras y señores, primero vamos a hablar acerca de los hermanos Janssen. Me dices Hansel y Gretel, por Dios, que te lanzo una concentración rica de ácido clorhídrico químicamente puro en la cabeza. Recuerda, crack, hablamos de Francis Janssen y Zacarías Janssen. Se cayó, así como se cayeron las ilusiones. Recuerda, fueron los primeros en crear el famoso primer microscopio óptico, dispositivo que permitió en esa época estudiar animales y estructuras que a simple vista no podían ser visualizadas por el ojo humano. No te vayas a olvidar. También nosotros tenemos los aportes de Anton von Leeuwenhoek en el siglo XV. Fue muy conocido ya que se encargó de realizar su propia línea de microscopios. Investigó aproximadamente un mundo, el mundo de la microbiología, en donde se dice las investigaciones que fue el primero en observar células vivas. Estas células vivas, él las denominó con el nombre de animalículos. Animalículos. ¿Qué significa el término animalículos? Pequeños animales. Hoy, en la actualidad, el término animalículos ha llegado a considerarse en español como protozoarios. Quiere decir que las células vivas que encontró en esa época el señor Leeuwenhoek, ¿qué cosa era? Protozoarios. En esa época, Leeuwenhoek hablaba muchísimo de que en una gota de agua se puede encontrar muchísima vida, pero lamentablemente esta vida no se podía determinar con el ojo humano, ya que necesitábamos dispositivos que permitieran aumentar el tamaño de dicha muestra. Por ese motivo aparecieron los microscopios. Mami, la historia cuenta que Leeuwenhoek fue pobre. A los 17 años tuvo que encargarse de ir a la casa de su tío a hacer cositas malas. No, juntamente con su madre encontró un trabajo y se volvió mercader de telas. El amor que tenía Leeuwenhoek por la ciencia logró dar como resultado la creación de más de 400 microscopios de su propia autoría. La Royal Society de Londres le quiso robar sus investigaciones y Leeuwenhoek destruyó el 90% del mismo. Entonces mira la importancia de cómo podemos recordar a mi gran amigo Leeuwenhoek. Señoras y señores, público en general, te hablo de este señor que es un representante icónico dentro de la biología. 1665, Robert Hooke, un científico muy destacado, se encargó por primera vez de estudiar en láminas de corcho pequeñas estructuras microscópicas a las cuales él denominó con el nombre de pequeñas celdillas. Estas pequeñas celdillas a él lo denominó con un nombre, pero para eso quiero que te des cuenta de lo que encontró el señor Hooke. Hooke no encontró células vivas, y eso es lo que yo le tengo que explicar a los estudiantes para que nunca se olviden de la teoría correcta. Si alguna vez te dicen a ti Leeuwenhoek y Hooke, ¿cuál es la diferencia? Sencillo, que lo que encontró Leeuwenhoek fueron células vivas, él los llamó protozoarios. Lo que encontró Hooke fueron células muertas. ¿Por qué, profesor Balbuena? ¿Por qué uno encontró células vivas y otro encontró células muertas? Sucede que cuando las investigaciones de Hooke salieron a la luz, esto lo que nosotros estamos encargando de señalar, se le conoce con el nombre de ¿qué? De cela. Es la celda que se va a encargar de representar a toda esta estructura. ¿Y cómo se llama toda esta estructura? Se le llama célula. Entonces, ¿quién se encargó de ser el primer científico en darle a la célula este nombre? Hooke. Por eso la teoría te dice que el primero en utilizar el término célula, ¿quién fue? Distinguida dama.
Robert Hooke. Y es por ese motivo que él, hoy en la actualidad, es considerado como el padre de ¿quién? El padre de la citología. No te vayas a olvidar. Recuerda que todas estas investigaciones fueron propuestas en un libro que él se encargó de publicar. ¿Cómo se le llama? The Micrography, que significa la micrografía, que es cómo se encarga de describir el microscopio y lo que él encontró en esa época. Señoras y señores, vamos a hablar de dos alemanes que se encontraron en el camino y que son muy recordados dentro de la biología celular. El primero se encarga de estar presente en el año 1838. Tenía como profesión ser un botánico. El otro tenía como profesión ser un zoólogo. Como vivían en el mismo país, ellos concordaron y llegaron a la conclusión de que las investigaciones eran corrientes que tenían características similares e igualitarias. El día de hoy, mami, no te vayas a olvidar que estos hombres fueron el botánico Matthias Schleiden. ¿Y el otro cómo se va a llamar, gordo? ¿Teodor qué, mami? ¿Teodor qué? Teodor Schwann. Gordo, ¿qué decía Matthias Schleiden y qué decía Teodor Schwann? Matthias Schleiden decía que los organismos autótrofos llamadas plantitas estaban formadas, asociadas y agrupadas por unidades a las cuales nosotros conocemos con el nombre de ¿qué? Célula. Pero en esa misma época, Teodor Schwann decía que los tejidos de los animales estaba constituido, asociado, formado por células. Papi, ¿sabes quién se encargó de poner la cerecita en el pastel? Un gran científico que lanzó un aforismo. Profe, ¿qué cosa es aforismo dentro de biología? Postulado, proposición, axioma, teoría, lo que quiera decir. Una frase. Esta frase estuvo en latín y te la voy a encargar de colocar por acá. Esta frase dice lo siguiente: omni cellula es cellula. Claro está, se encuentra en latín, pero hay que traducirlo al español. ¿Qué significa omni cellula es cellula? Significa lo siguiente: que toda célula proviene de otra célula, pero esta célula ya tiene que haber existido para que se pueda formar la vida. Es por ese motivo que para que la vida se pueda originar, tiene que existir de una vida preexistente. Señoras y señores, las investigaciones de Rudolf Virchow, porque fue mi gran amigo, el señor Rudolf Virchow, el responsable de estudiar y de explicar la teoría que llevó a años más tarde a que surja ¿qué cosa? La teoría celular. En pocas palabras, nivel Teletubby, nivel Caillou, nivel Backyardigans. Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow fueron los científicos que permitieron que surgiera la teoría celular. Profesor Balbuena, ¿y qué dice la teoría celular? La teoría celular manifiesta que automáticamente todos los seres vivos están formados, están asociados, están organizados y están constituidos por unidades microscópicas a las cuales tú y yo conocemos con el nombre de células. Eso es un poco de la historia de la biología celular con el profesor Amadito. Hasta ahí. ¿Me dejo o no me dejo entender? Sí. Muchísimas gracias a todos.